Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bien, amados hermanos, vamos a continuar en la serie Peleando con Eficacia. Y en esta hora quisiera que fuera a la carta a los Romanos para que pudiéramos tomar una porción de la palabra del Señor en la carta a los Romanos capítulo 12. Dice la bendita palabra del Señor, vamos a tomar el versículo 1 y el versículo 2. Romanos 12, 1 y 2. Nos dice su palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, amados, vamos a continuar con esta serie Peleando con Eficacia. En las enseñanzas anteriores se ha estado hablando de aquellas dos entidades que están en conflicto. Ya hemos hablado de eso, en que por un lado tenemos a Dios y sus seguidores, y también por el otro está Satanás con sus seguidores. Y esas son dos entidades que han estado en conflicto. Al ser Satanás un ser creado, está sujeto a la autoridad de aquel que lo creó. Y es por eso que hemos hablado también que el Dios Todopoderoso es el que tiene soberanía sobre toda la creación y que Él puede ejercer autoridad sobre toda su creación cuando Él quiera, donde Él desee hacerlo y como a Él bien le parezca. A pesar de que ese Dios Todopoderoso que nosotros tenemos tiene toda autoridad y todo poder para hacer todo aquello que Él desea hacerlo, Él no actúa como actúan los gobernantes de este mundo, con una actitud de ser déspotas, sino que Dios esa autoridad la utiliza para los planes que traen beneficio para nuestras vidas. Así que Él ha actuado a pesar de que veíamos en la enseñanza anterior que Él es el que tiene el control de todas las cosas, aún de aquellas que para nosotros son incomprensibles. Sin duda alguna, nosotros no logramos entender muchas cosas que acontecen a nuestro alrededor. Aquellas cosas en las cuales nos vemos afectados, muchas veces no las comprendemos, pero eso no significa que Dios se haya alejado y que nos haya dejado a la deriva. Simplemente Él continúa actuando. Nosotros podemos comprender por la palabra del Señor cómo es que Él ha venido actuando. Y en la parte que hemos tomado en esta mañana, se nos dice, Pablo aconsejando a los romanos, dice la palabra del Señor que nosotros debemos de entregarnos en cuerpo, alma y espíritu. Debemos de entregar todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ese dice es nuestro culto que le podemos, el mejor culto que le podemos dar al Señor es todo nuestro ser. Él demanda todo nuestro ser para que Él recibirlo, y eso es agradable para Él. Eso significa que hay una entrega completa, hay una entrega total para nuestro Dios. Cuando nosotros nos depositamos en las manos de Dios, de esa manera hay una dependencia
hacia Él para que Él actúe y haga lo que bien le parezca con nosotros que somos sus criaturas. Y entonces dice la palabra del Señor que después que nosotros nos hemos entregado a Él, hay una nueva creación en nosotros y comienza un progreso de cual que le llamamos renovación de nuestro entendimiento. La naturaleza caída, la cual nosotros hemos heredado, es una naturaleza contaminada. Y por lo tanto, al venir a Cristo Jesús, dice que primeramente Él nos selló con su Santo Espíritu, es decir, nos declaró propiedad exclusiva de Él. Y por lo tanto, desde ahí, desde el interior, ese nuevo ser comienza a renovarse. Pero nosotros también, dice la palabra del Señor, que debemos de ir renovando todo eso que vamos sacando con el entendimiento de la palabra del Señor. Es decir, nuestra mente, nuestra manera de pensar debe ir siendo transformada para poder de esa manera entender. Y la única manera que nosotros la podemos transformar y la podemos amoldear a la manera en que Dios quiere que nosotros seamos es estudiando su palabra, es leyendo en ella para que de esa manera nosotros poder entender su voluntad. Por supuesto, esto es un proceso que conlleva tiempo y dedicación. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, nosotros podemos ver los planes que Dios desarrolló en la vida de muchos personajes que se encuentran plasmados en la palabra del Señor. Y nosotros podríamos de ir y ver también lo que acontece, por ejemplo, en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Dios de antemano había establecido que sin sangre no podía haber remisión de pecado. Y a veces nosotros pasamos por alto la gravedad que implica el pecado. Así como Adán y Eva actuaron en el huerto donde Dios les había advertido y les había dicho que al ellos desobedecer a Dios iban a morir. Entonces nosotros muchas veces pensamos que el pecado es un error que nosotros cometemos y que puede ser perdonado, pero no consideramos todas las consecuencias que pueden venir al haber traspasado el mandato que Dios nos ha dado. Entonces, amado, cuando el ser humano cae en el pecado, se produce esa muerte espiritual, se produce esa separación entre Dios y los hombres. Ahora, ese ser que había sido creado está separado, está alejado de Dios. Y para poder volverlo al camino, para poder volver a restablecer esa relación, era necesario un sacrificio. Y usted ve a través de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel ofreció sacrificios a Dios para que Dios pudiera perdonar sus pecados. Por supuesto, la salvación nunca ha dependido de las obras que hacen los seres humanos, sino que siempre ha sido por gracia, pero por la fe depositada en esos sacrificios que ellos ofrecían y en el conocimiento de saber que tenían a un Dios perdonador, a un Dios lleno de misericordia y de amor para con ellos. Entonces, cuando Dios ve esa imposibilidad del ser humano de poder acercarse a Él, de poder tener esa comunión con Él, el Señor dice que dispuso ofrecer un sacrificio para que tuviera un alcance para todas las personas. Y de esa manera viene Cristo Jesús porque la palabra del Señor nos dice que se despojó de sí mismo, Él haciendo en semejanza de Dios. Dice que no tuvo eso como un obstáculo para despojarse de ello, venir y ofrecerse en ese sacrificio perfecto para traer redención a nuestras vidas. Por supuesto que cuando nosotros vemos el desarrollo de esa trama
para que se llegara a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, llegamos muchas veces a pensar por qué Dios permite que acontezcan todas esas cosas que le acontecieron al Señor Jesús. Llegamos incluso a pensar que Dios lo había abandonado, que había perdido el control acerca de la situación, porque la palabra del Señor nos dice cómo Satanás controló todo aquel evento, cómo él lo planificó para poder dar muerte a nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que él quería hacer, eliminar por completo a Jesús. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, en el versículo 2 y en adelante, dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Entonces vea usted ahí que los primeros que querían matar a Jesús eran la élite religiosa. Los sacerdotes, dice, querían matar a Jesús, pero en los planes de ellos, consideraban que no debían de hacerlo durante la Pascua. Dijeron ellos, no durante la fiesta, sino hasta que esto haya terminado, para que no haya un alboroto. Pero como Dios no se sujeta a los tiempos de los hombres, sino que Él ha establecido la manera en que van a ocurrir las cosas, así que ellos no querían que sucediera en ese tiempo, pero en ese tiempo aconteció. Y dice la palabra del Señor: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entonces Satanás primeramente produce inquietud en la élite religiosa, luego busca a alguien cercano a Jesús para poder actuar en su plan. Toda la trama él la estaba llevando a cabo de tal manera que pudiera tener éxito en el plan que él tenía. Entonces dice que tomó a uno de los que andaban con Jesús, de aquellos que eran considerados discípulos del Señor Jesús, que habían andado con él, que habían comido. Y esa es la manera de actuar de Satanás. Satanás siempre va a buscar actuar desde adentro, buscar contaminar las congregaciones. Por eso, amado, no nos debe de extrañar a nosotros que dentro de las congregaciones hayan este tipo de personas también. Por ahí dicen algunos que es mejor tratar con aquellos explosivos impulsivos como Pedro que con aquellos que abrazan y besan como Judas, porque estos muestran cariño, muestran amor, pero detrás de ellos hay un ser que nosotros no conocemos, que los está impulsando a actuar de una manera peligrosa en los propósitos y planes de Satanás. Y la palabra dice que, y este fue, una vez que Satanás entró en Judas, no hubo necesidad que los sacerdotes fueran a él, sino que dice su palabra que él fue y habló con los principales sacerdotes, dice el versículo 4, y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Él dice también en otras porciones que pidió y dijo: ¿cuánto ustedes me dan? Fue el precio que los sacerdotes establecieron por Jesús. Entonces él puso, Judas, al haber sido influenciado por Satanás, le apeteció más las ganancias materiales que las ganancias espirituales. ¿Por qué? Porque nunca pudo entender los planes que tenía Dios para este mundo. Así que Satanás estaba llevando a cabo su plan, según él, para crucificar a Cristo Jesús y todo aquello que Dios había pensado. Él pensaba que lo iba a hacer desaparecer, aquel buen propósito, aquel objetivo que Dios
estaba llevando a cabo, él pensó destruirlo. Entonces, mi amado hermano, la palabra del Señor vemos que nos revela que en medio de ese sacrificio hubo una gran actividad de Satanás y de sus demonios. Dijo el Señor Jesús en el versículo 31 del capítulo 22 de Lucas: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Vemos él actuando en la vida de los discípulos. Él quería producir en ellos temor, él quería poner en ellos la falta de fe, que su fe flaqueara, para que ellos cayeran, para que ellos se perdieran. Entonces vemos que a través de todo esto que aconteció, dice la palabra del Señor que Jesús fue entregado en manos de pecadores, pero ya la palabra del Señor nos declara que Jesús ya cerca de 3 veces se los había hecho saber a sus discípulos que esto iba a acontecer de esta manera. ¿Por qué? Porque Jesús había venido a cumplir el plan que Dios había establecido. Y usted dirá, bueno, pero aquí vemos que Satanás tuvo éxito porque primero él infiltró el grupo, el círculo de Jesús, y pudo llevar a cabo que también las autoridades lo condenaran. Y cuando nosotros vemos todo eso, y si nos quedamos ahí, vemos que Jesús fue derrotado. ¿Cuál fue el propósito de ese Dios santo y soberano de permitir el acceso y el éxito en dicha actividad contra su Hijo? Porque quizás usted se preguntará cuál es la razón por la cual Dios permite que todas estas cosas acontezcan en este mundo. Porque el dolor, porque las guerras, porque la hambre. Entonces, ¿por qué, si lo individualizamos, por qué yo estoy pasando por esta situación incómoda y parece que Dios no tiene el control? Dios tenía un propósito por el cual Jesús, aparentemente Satanás, tuvo éxito sobre Jesús, porque él lo llevó a la cruz. Si lo dejamos hasta ahí, Satanás triunfó. Pero como la historia no terminó ahí y no ha terminado aún, sino que lo que él ignoraba es que Jesús, por el poder del Padre, lo iba a levantar. Jesús había declarado: yo pongo mi vida, porque tengo el poder para ponerla, pero también para volverla a tomar. Y él la ha tomado, porque dice que al tercer día él se levantó de entre los muertos, llevando, amado hermano, la victoria, sacando a victoria aquel propósito por el cual él había venido a esta tierra. Y era a lo que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, no solamente de estos 12, no solamente de los 70, no solamente de los 120, que quita el pecado del mundo. Para poder quitar el pecado del mundo era necesario que se ofreciese la vida de un Cordero Santo, sin mancha, sin contaminación, y ese requisito solamente lo podía cumplir Jesús. Solamente él podía encontrarse todas esas cualidades por medio de las cuales hubiera una redención plena, que no hubiera necesidad de que cada año o cada cierto tiempo se pudiese estar ofreciendo sacrificios nuevamente. Él se ofreció de una vez y para siempre, y en él nosotros tenemos la victoria y tenemos la seguridad de nuestra salvación, que él completó, no está inconclusa, él la completó. Él nos ha dado la victoria, nos ha dado la vida, para que ahora nosotros podamos ser un pueblo santo que adoramos y exaltamos su nombre. La guerra espiritual no depende de nosotros.
La guerra espiritual a veces la tomamos nosotros como de una manera orgullosa en creer que nosotros somos los poderosos. Dice la palabra del Señor que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está actuando en el mundo es Satanás, pero el que está actuando en nosotros es Cristo Jesús a través de la autoridad que Él nos da. Pero esa autoridad es delegada, es dada. No es que nosotros sea propia, sea nuestra, es que Dios nos está utilizando como instrumentos para Él, pero la victoria siempre va a ser de nuestro Dios. Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, Él dijo, lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, cuando vemos que iba aquella turba a capturarlo. Dice que uno de sus discípulos sacó la espada y quiso cortarle la cabeza a un siervo del sacerdote. Solo le alcanzó la oreja, pero dice que Jesús le dijo, guarda esa espada. Guarda esa espada. Dijo, ¿no piensas que yo podría pedir a mi Padre que me mandase ángeles y Él me daría más de 12 legiones? Pero entonces dijo Jesús, ¿cómo se cumpliría todo esto que ya de antemano Dios lo ha preparado? Dios, amado hermano, Jesús, Él mostró confianza en que el plan que Dios había establecido era completo y era de victoria. Eso incluía pasar por el sufrimiento de la cruz, porque la angustia de Jesús fue tanta que en un momento dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea conforme a lo que yo quiero, sino sea conforme a tu plan, a tu propósito, a tus objetivos que tienes para con esta humanidad. No es, amado hermano, que los planes de Dios van a ser fáciles a veces de llevar, sino que va a significar también que va a haber un sufrimiento, pero en medio de ese sufrimiento nosotros mostramos confianza en Dios, porque vemos que a este Jesús no lo dejó en la tumba, sino que conforme a la palabra ya lo había declarado, lo levantó. Por eso la palabra nos recomienda en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2 nos dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es ahí donde está Jesús, pero por supuesto nos dice la palabra que había pasado por esa vergüenza de ser objeto de la burla, del rechazo, del castigo, de morir como un malhechor. Jesús había sufrido todo eso, pero Él no puso sus ojos ahí, Él puso sus ojos, dice, en la gloria venidera. Y por haber puesto su mirada más allá de aquel evento, Él se sentó, Él alcanzó la victoria y pudo sentarse al lado del trono de Dios. ¿Dónde nosotros tenemos nuestra mirada? ¿Cómo estamos actuando frente a la adversidad? Cuando Jesús les declara que iba a pasar por la cruz del Calvario, Pedro dice que le reconvino y le dijo, mira que nada de eso te acontezca. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tú tienes la mirada puesta en las cosas terrenales y no en las celestiales. Por eso Pablo aconseja a los colosenses que nuestra mirada debe de estar no en las cosas de esta tierra, sino en el reino celestial. Porque si nos acomodamos a estas cosas terrenales, solo va a ser sufrir, sufrir y quejarnos y quejarnos. Pero Dios no vemos aquí en estarse quejando, sino en demostrar una confianza plena en el Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él usa lo malo para cumplir su voluntad. Dios convierte en bueno lo que Dios convierte en bueno lo que Satanás piensa
para mal. José, en la historia que veíamos al inicio, vemos que les dijo a sus hermanos: lo que ustedes pensaron que era para afectarme a mí, Dios lo transformó y ahora lo ha convertido para preservación de sus vidas. Lo que el enemigo quería hacer para destruir a esta humanidad, Dios lo transformó para traer bendición, para traer salvación a nuestras vidas. Él pensó que ahí iba a acabar con el plan, pero Dios, hermano, todas estas intrigas del enemigo, Él las transformó en bendición para nuestras vidas. Por lo tanto, amado, quizás usted pueda estar pasando por una dificultad, por un enorme problema. Y usted dirá: ¿cuál será? ¿Por qué Dios permite que todo esto acontezca? Pero debemos de tomar la actitud de Jesús, de confiar en Él y ver que Dios también, amado, toma todas esas cosas y nos saca a la victoria. Entonces, amado hermano, Dios nos revela su voluntad a través de los objetivos por los cuales Él permite la guerra espiritual. Revela Él su voluntad para con cada uno de nosotros. Pero la otra cosa también, que entre otro objetivo por el cual Dios permite la guerra espiritual también, es revelarnos su gloria. Revelarnos su gloria. Hemos cantado una alabanza que dice: ¿quién es el Rey de Gloria? Y en el principio se leía un salmo, Salmo 8, también, donde habla acerca de la gloria de Dios y la gloria del hombre. Vemos ahí que la palabra nos enseña que al hombre le dijo que lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Pero, amado, ¿entendemos lo que es la gloria de Dios? ¿Podríamos definirla? Si usted dice sí, quizás no le creo. Porque la gloria de Dios es tan grande, es tan sublime, que no la podemos definir en una palabra, no la podemos enmarcar en un concepto. Porque la gloria de Dios es tan grande, tan sublime y abarca tantos aspectos que no se puede limitar. Cuando leemos en la palabra del Señor, vemos que en algunas ocasiones lo muestra como un resplendor, como un reflejo, como una refulgencia, una irradiación que vieron aquellas personas que pudieran contemplar la gloria del Señor. Pero en la creación nosotros también podemos ver la gloria de Dios. El salmista David dice en el Salmo 19, versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, cuando David está contemplando el cielo, ¿qué es lo que él veía? Para llegar a pensar que estaba viendo la gloria de Dios. ¿Qué era lo que él podía contemplar para llegar a decir que los cielos me transmiten, me dan la idea, me hablan acerca de la gloria de Dios? Bueno, podríamos decir que lo que David veía era la grandeza de la creación que él estaba contemplando. Él estaba viendo la belleza, el orden, la sabiduría que se manifestaba en la creación de Dios, al contemplar aquello tan majestuoso. Porque a lo mejor muchos de los que están en sintonía podrían decir que por las noches, en un lugar oscuro, cuando usted se sienta y ve un cielo totalmente despejado, cuando las estrellas están en su resplandor, la luna resplandece, eso es un paisaje muy maravilloso. Y entonces quizás en un momento David llega a contemplar esa hermosura de esa creación y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Porque a través de la creación se manifiesta el poder, se manifiesta también la sabiduría de Dios al crear
todas las cosas. Y los seres humanos, como hemos leído en el Salmo 8, también cuando Dios nos creó, dice que nos coronó de gloria y de honra. Por supuesto que al haber caído hemos perdido esa gloria y esa honra, porque todo ser, aun cuando nosotros nos parezca que somos más a imagen del enemigo que a imagen de un Dios de amor, de bondad y de misericordia, pero Dios en su palabra nos dice que Él puso la imagen y la semejanza en toda su creación, en los seres humanos. Él puso en nosotros su imagen y su semejanza. A pesar de que nosotros podemos ver la maldad que hay en el corazón y que nos lleva eso a tener un concepto equivocado de la raza humana, porque la condenamos a toda sin pensar que Dios no ha perdido de vista que cuando Dios creó al hombre vio que esto era bueno. Y como esto era bueno hasta el día de hoy, el Señor no ha perdido su amor para con la raza humana. Aun cuando nosotros nos llenemos de odio, nos llenemos quizás, amado hermano, del deseo de que no haya perdón para muchas almas, para aquellos malvados, para aquellos que hacen daño a los ancianos, a los niños, a todo tipo de personas, pero en el amor de Dios, Él siempre sigue viendo a esa creación que Él la hizo y que puso de su imagen y de su semejanza, y dice que lo hizo para gloria de Él. Ahora, cuando vemos a Cristo Jesús venir y morir, es una muestra incomparable que nosotros podemos ver para beneficio de cada uno de nosotros. Si Él viera en nosotros a alguien despreciable, si Él viera a alguien que no es merecedor de la misericordia, jamás Dios habría enviado a su Hijo para que viniera a morir por cada uno de nosotros. En frente de las acciones de Satanás y del hombre, Dios revela su gloria. Él nos está revelando su gloria en el sacrificio ofrecido por Cristo Jesús. Nosotros podemos ver la gloria, podemos ver, amado hermano, el amor con que Dios estaba actuando en favor de nosotros, porque nos vio como ovejas que no teníamos pastor, pero Jesús vino y al traernos la salvación, al alcanzarnos, dice la palabra del Señor, que nos sacó de el reino de las tinieblas para ponernos en el reino de la luz. Al habernos sacado, ahora nosotros podemos entender el poder de Dios y el amor con el cual Él actuó al ofrecer a su Hijo amado. Usted no se detuvo a pensar en el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sin antes haber venido a sus pies. Pudo entender el valor que ese sacrificio tiene, porque pudo entender también la condición en que usted se encontraba, siendo un ignorante, siendo una persona que no deseaba nada de bueno para con Dios. Pero ahora, al venir a sus caminos, al haber Dios alcanzado nuestras almas, al habernos rescatado de esa vana manera de vivir que nosotros llevábamos, podemos ver a ese Dios de amor y Dios de compasión. Amado hermano, Dios nos revela cada día de su gloria, cada día de su poder, de su majestad. No hemos quizás llegado al conocimiento pleno, y mientras estemos en esta tierra no vamos a llegar a tal grado de conocimiento, pero lo que sí le puedo asegurar es que cada día lo podemos conocer más. Cuando Jesús tomó a aquellos discípulos, los llevó por diferentes áreas,
Lo llevó para que ellos vieran cómo él tenía poder para sanar a los enfermos, para hacer andar a los paralíticos, para dar vista a los ciegos, para hacer oír a los sordos. Pero también, amado hermano, dice que en una ocasión ellos iban en medio del mar y una gran tempestad se levanta. Y Jesús tranquilo en la barca, pero ellos van y lo despiertan. Jesús se levanta y dice al mar y a los vientos, cállense. Y el mar se aquietó. Y aquellos discípulos, aquellos cercanos a él, que habían andado ya varios tiempo con él, dicen, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque ellos no habían llegado a tener una completa percepción de lo que era Jesús. Cada día los sorprendía con el poder que Jesús mostraba ante la adversidad. Cuando vemos esto, podríamos decir que para que Dios mostrara ese poder, hubo necesidad que una tempestad se levantara. Porque de otra manera, nosotros no podemos ver el actuar de Dios. No, por eso cuando nosotros decimos queremos ver la gloria de Dios, tenemos que saber qué es lo que queremos ver de Dios. Porque si queremos ver el poder, bueno, dice ahí que una gran tempestad se había levantado. ¿Queremos nosotros que nos venga tempestades? No. Entonces no vamos a poder conocer y ver el actuar de Dios en esas circunstancias. Los discípulos la vieron porque se encontraban en medio de esa adversidad y Dios ahí mostró el poder que hay en él para traer solución a los problemas de ellos. Porque no depende de la capacidad de nosotros para el éxito de aquella situación en la que nosotros estamos atravesando. La palabra del Señor nos dice, en cuanto a la guerra la guerra espiritual, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Por qué el diablo va a huir por nosotros? No, por el poder que hay en Cristo Jesús dado a su iglesia. Pero no depende de nosotros, depende de lo que Dios es. Él cuando el enemigo nos ve el espíritu que está en nosotros. Por eso es importante que cuando venimos a Cristo Jesús fuimos sellados con el Espíritu Santo. Porque Él no ve la carne. Él ve el espíritu que está en nosotros y ese espíritu es el que actúa para poder dar la victoria. Así que, amado hermano, en las circunstancias en las que nos corresponde atravesar, vamos a ver el poder de Dios. Ahora, muchas personas también creen que no van a pasar por pruebas. Pero estas personas creen que ya lo han visto todo. Eso no es posible. No es posible, amado hermano, que nosotros podamos decir que somos buenos guerreros sin nunca haber peleado. Usted, para un soldado, para decir que es un buen guerrero, tiene que haber peleado. Ninguna medalla se le entrega a un haragán que no ha peleado la batalla. Las medallas de honor se entregan a aquellos que se vieron frente a una dificultad y salieron en victoria. A esos son los que se le entregan las medallas de honor. Entonces, nosotros no vamos a poder mostrar la victoria si no han venido las adversidades. Y por supuesto, nadie quiere que lleguen, pero van a llegar. Van a llegar, porque la palabra del Señor nos dice que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria
y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces las pruebas van a llegar. ¿Para qué? Para que nosotros seamos examinados, para que seamos aprobados. Van a llegar las diferentes pruebas. Dice, el oro, que aunque perecedero, se prueba, dice, con fuego. Ahora, al ver, amado hermano, la prueba del oro, dice, se prueba con fuego. ¿Para destruir al oro? No, no es para destruirlo. Es para probar su autenticidad. Pero cuando el oro ha sido probado, si hay algo que no corresponde al oro, va a ser destruido. Entonces el oro, después que haya pasado del fuego, va a salir más puro, porque todas aquellas imperfecciones o contaminaciones que tengan van a ser quemadas por el fuego. Entonces, cuando un cristiano se encuentra en medio de la prueba, va a salir a victoria si confía en Cristo Jesús, como dice su palabra, si resiste. Entonces, cuando salga de ahí, no va a salir con pérdida, porque no puede perder nada. Un cristiano no puede perder. Va a salir más puro, más consagrado para su Dios, con una fe fortalecida, porque dice que cuando nuestra fe sea probada, va a ser hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por supuesto, el que predique que el creyente no puede ser probado es porque es falso. Un creyente que es auténtico va a ser probado. Un creyente falso no va a resistir la prueba. Porque si usted va a comprar una prenda de oro, usted la va a probar. Le va a poner ácido para ver si es auténtica o si no lo es. ¿Y qué va a suceder si no es auténtica? Se va a dañar. Y el dueño de esa prenda no va a querer que sea aprobada. ¿Por qué? Porque él va a sufrir pérdida. Le va a dañar su prenda y no va a poder engañar a otro para poder entregársela. De la misma manera, Dios dice, no, pruébenmelo, ahí está. Por supuesto, Dios pone las reglas. Él dice, hasta aquí llegas y hasta ahí llega. No es que Satanás nos toma y nos hace pedazos y Dios ni cuenta se da. No, no es así. Él está en el control y le dice, hasta aquí yo te marco tus límites. Porque hasta aquí puedes llegar con mi hijo. Pero, amado hermano, ¿vamos a ser probados? Sí, por supuesto que sí. La palabra del Señor lo enseña. Pero ¿vamos a ser probados para ser destruidos? No. Para el Hijo de Dios, no. Porque aún la muerte, que quizás alguien pueda pensar que es una pérdida, Jesús dijo, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, dijo, a causa de mi nombre, la salvará. O sea, entonces en nosotros no hay pérdida, porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros, amado, vamos a la palabra del Señor, vemos que nos enseña que para nosotros no tenemos nada que perder. Todo es para ganancia nuestra. Entonces, cuando alguien nos diga que no vamos a ser probados, ese alguien está hablando de parte de Satanás. Porque la palabra del Señor no nos enseña eso. Lo que la palabra del Señor nos enseña es que sí vamos a ser probados, pero con propósitos, con objetivos por los cuales Dios permite la guerra espiritual. Pablo, hablando a los filipenses, les dice en el capítulo 1, en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Cuáles eran las cosas que le habían acontecido a Pablo? ¿Eran cosas buenas? ¿Eran humanamente hablando? ¿Había sido de bendición para su vida? ¿Qué era lo que le había acontecido a Pablo?
Pablo estaba preso, había pasado por un naufragio, había sido azotado. Entonces, pero dice él, todas estas cosas han sucedido y han redundado. Dios las ha utilizado para el progreso del evangelio. Y la actitud, dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. El propósito de Satanás era infundir temor, que ya no se siguiera predicando su palabra. Pero el objetivo de Dios era que la palabra se siguiera predicando. Entonces dice que los hermanos cobraban ánimo, no en sus fuerzas, cobrando ánimo en el Señor. Dice, con más valor lo hacían. Parece que al entendimiento humano, al razonamiento, no tiene lógica. Esto no tiene lógica. Porque estaban siendo amenazados. Estaban viendo que Pablo estaba en prisión. Entonces, las consecuencias que venían por la predicación traían aparentemente perjuicio para ellos. Pero Dios lo utilizaba para bendición y que se siguiera predicando el evangelio. ¿De dónde procedían esas fuerzas? Procedían, por supuesto, de Dios. Entonces, amado hermano, todo eso que vemos, todo ese movimiento que vemos que se levantaba en contra de la iglesia, en contra, por ejemplo, de Pablo, cuando era azotado, cuando era apedreado, cuando era puesto en cárcel, era un movimiento que venía de Satanás. Esa era una guerra espiritual. Porque a veces no entendemos y tenemos una apreciación equivocada de lo que es la guerra espiritual. Porque a veces valoramos conforme a cuánto nosotros somos afectados por la situación, y a eso nosotros le atribuimos que es guerra espiritual. En el principio se mencionaba que los enemigos de todo ser humano es primeramente Satanás, el mundo y la carne. Pero ya hemos dicho que para este estudio se ha tomado lo espiritual. Entonces, amado hermano, porque la guerra es espiritual, pero hay situaciones que vienen a nuestras vidas que no es guerra espiritual. Y nosotros caemos en el error de pensar de que todo se trata de Satanás, dando, amado hermano, o haciendo a un lado que también el pecado trae consecuencias graves a nuestras vidas, que hemos heredado una naturaleza caída y que esta naturaleza caída va a ser destruida. Nos guste o no, va a ser destruida. Entonces, a veces acontecen muchas cosas dentro de las congregaciones porque algunos a todo le atribuyen guerra espiritual. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, vemos que algunas personas fue porque estaban siendo disciplinadas. La enfermedad, dijo Jesús, puede ser causa del pecado, pero pueda que no. Cuando vieron a un ciego, le dijeron los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Qué le dijo Jesús? Ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Entonces, amado hermano, no era causa del pecado esa enfermedad. Pero nosotros hay situaciones que vienen a nuestras vidas y cometemos errores porque no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos. No hemos hecho la tarea. Un matrimonio pasa dificultades
hay celo, hay contienda. Y dicen, vamos a ir a que nos hagan una liberación, porque aquí el enemigo ha traído esto y lo otro. Al preguntar, ¿cuál es la situación? Dice, el esposo ahora se baña bien, se perfuma, se viste bien bonito, se peina bien. ¿Desde cuándo acontece esto? No, él así ha sido siempre. ¿Y entonces? Lo que ha ocurrido ahí no es que ha habido un cambio en él, sino una apreciación diferente en ella. ¿Cuántos años tiene? Usted dirá, ¿y para qué pregunta eso? ¿Cuántos años tiene? Más de 30. Porque a las mujeres no les gusta que les pregunten la edad. Y dan un aproximado. Entonces, más de 30. Eso significa que ya están en los 40 o que ya pasaron. ¿Qué sucede? Que físicamente, de una manera natural, hay un cambio hormonal en las mujeres. Y eso produce o puede producir una alteración en la apreciación de las cosas. ¿Por qué? Por este cambio que es natural en la mujer y también acontece en los hombres. Se cree que en la mujer dura alrededor de 14 años, va de 7 a 14 años. Así que el hombre que está en sintonía debe sentir amor por esa mujer como el amor que Jacob sintió por Raquel. Primero trabajó 7 años el hombre y no se la dieron, le dieron otra. Entonces le tuvo que trabajar otros 7 años y dice que como la amaba tanto a Raquel, le parecieron que eran poquitos. Así que si usted está atravesando esa situación, necesita amor, amar a su esposa y poder comprender qué es lo que está aconteciendo. Porque eso no es guerra espiritual, pero como no la entendemos, pensamos, vemos los resultados que tenemos, pero no vemos el origen de donde provienen. Y el problema es que si no vemos el origen, entonces actuamos mal. Porque estas familias van y dicen, vamos a que nos reprendan, a que nos hagan una liberación de todas estas cosas. Pero ahí no tiene nada que ver un mover espiritual. Lo mismo acontece cuando vemos en los niños que pasan esa transición de niños a jóvenes, y a ese periodo se le conoce como adolescencia. Y es natural, es común en todos los seres humanos. Pero por la falta de comprensión de las cosas que acontecen, de los síntomas, de las consecuencias que traen a los jóvenes o a los adolescentes, por la falta de comprensión nuestra, actuamos mal. Porque decimos, hay padres que dicen, mire, mi hijo ahora es un rebelde, antes era un niño bien tranquilito, no se metía con nadie, pero ahora está en tal escuela o se ha juntado con tal compañerito y ahora ya no es el mismo. No, es que no es el mismo. Está en un periodo de transición. Es un salto al limbo donde él está buscando definir su identidad. Y eso, amado hermano, va a ser fortalecido si antes nosotros trabajamos con ellos en inculcarles la palabra del Señor, porque ellos están buscando su autonomía. Y es natural en todos los seres humanos. Entonces eso va a ir o va muchas veces en contra del pensar de los padres. Y se produce esa confrontación y se lo atribuimos a un ente espiritual cuando es natural. Entonces van y que haya liberación también del espíritu de este niño. Cuando el niño escucha que le están reprendiendo demonios, llega a pensar
que lo que él está pasando es que está poseído. Y en lugar de traer beneficio para su vida, lo que estamos haciendo es perjudicándolo más. Porque entonces él dice, bueno, entonces esto que yo estoy pasando no es normal. Pero cuando vamos y nosotros leemos y buscamos consejo, por supuesto yendo primeramente a la palabra, pero también hay profesionales que pueden ayudarnos en esto y hacernos entender la etapa en la cual se está atravesando. Vamos a ser más efectivos en instruir a nuestros hijos. Y de esta manera nosotros vamos a recibir mucho más bendición porque estamos orando de una manera adecuada. Porque el problema no está tanto en el niño, sino que está en nosotros. No hay demonio que reprender. Hay ignorancia que quitar. Y esa ignorancia la quitamos cuando tomamos el tiempo para poder conocernos a nosotros mismos. Pero si nosotros no tenemos ese esfuerzo, ¿cómo vamos a poder ir también a conocer las verdades de la palabra del Señor? Entonces, amado hermano, el actuar espiritual, la guerra espiritual existe. No la debemos de tomar a la ligera, pero la debemos de conocer. Jesús cuando oraba, usted no encuentra en los evangelios reprender, reprender, reprender y reprender. No encuentra eso. Él dice que conforme a tu fe te sea hecho. Levántate y anda. Cuando habían demonios, sí dice que él los mandaba afuera. Pero no lo encuentra haciendo eso cuando una persona estaba enferma. Le decía, así te sea hecho. Al leproso le dijo, sé limpio. Al centurión le dice, ve y conforme a creíste, así te sea hecho. Al ciego le dijo, o al paralítico le digo, mira, no peques más, no sea que una cosa peor te venga a tu vida. Porque también el pecado nos pone en el peligro de poder llevar enfermedades, de poder sufrir consecuencias. Pero cuando vemos, por ejemplo, a David, 4 hijos murieron. Tenía algo que ver. Era una guerra espiritual. Eran consecuencias del pecado. Dios le dijo, esto te va a venir a tu vida. ¿Por qué? Porque pecaste. Entonces, amado hermano, debemos de comprender lo que significa una verdadera guerra espiritual. Cuando vamos a la palabra, nos dice que ahora como creyentes tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces podemos discernir cuando se trata de una guerra espiritual o cuando no. Pero debemos nosotros hacer nuestro trabajo. Debemos, amado hermano, de ir a la palabra del Señor para que cuando aquellos engañadores vengan, nosotros podamos entender si lo que estamos atravesando es una guerra espiritual o si no lo es. Pero sobre todo debemos de entender también que en la guerra espiritual hay objetivos por los cuales Dios la permite. Es decir, siempre va a haber un propósito por el cual Dios ha permitido esa guerra. Pero si nos mantenemos en Él, si nos mantenemos firmes, Dios nos va a sacar a victoria, porque Él nunca ha perdido una guerra ni la va a perder jamás.
Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.